Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Aquí hacemos periodismo sobre la política y el poder en Colombia. Soy Daniel Pacheco, subdirector. Un saludo a todos los que nos ven en Canal 1 en televisión abierta, a los que nos siguen por las plataformas de redes de La Silla, en YouTube y en Facebook. Hoy hablamos del Te amo, Petro, de la voz que sale de los soldados rasos, luego de la carambola política y militar del aumento de los salarios. Estamos desde la redacción. Santiago Rodríguez cubre seguridad en La Silla Vacía. ¿Qué más, Santiago? Todo muy bien. Me gusta tu saco. Es parecido al tuyo, ¿no? Te queda bien. Me lo regaló mi abuelita. Un saludo a mi abuela. Entonces, vamos a hablar de este reportaje que... Este fue un reportaje largo, chévere, fue una nota de domingo. Les recomiendo si les gusta la lectura, el formato largo. Te amo, Petro, detrás de la carambola política y militar de salarios a soldados rasos. Entonces, ¿cuál es la carambola? Básicamente es una ley, pues son dos cosas, ¿no? Una ley que aprobó y impulsó el gobierno Petro para que el salario de los soldados regulares, es decir, las personas que prestan el servicio militar en Colombia, que son alrededor de 99.000, que esas personas tuvieran un pago del 100% del salario mínimo. La ley fue aprobada en 2024, en 2025 llegamos al 70% y este año al 100% de ese salario mínimo, Sí. que es histórico. Y por el otro lado, pues el también ámbito histórico del 23% del salario mínimo de Gustavo Petro. Entonces estas personas terminaron subiendo un salario 800.000 pesos. Esto es bastante y le pega a dos lados. Uno, es un incentivo grande que no existía hasta ahora para aumentar la incorporación de los soldados que venía cayendo en la última década. Y lo que estamos viendo, un poco lo que muestra el reportaje, es que justamente sí está funcionando para eso. Y pues por el otro lado es una carambola política porque le permite a Petro mostrar que él, con un hecho, sí es un aliado de la fuerza pública y no como dicen sus rivales. Y creo que no han sido tímidos en cobrarla. Aquí está el presidente Petro. En la fiesta, lo sabía. Son muy pocos los que confían, muy locos los que queremos. Pues son muy pelados, ¿no? Sí. Estamos hablando como de lo que se conocía como los soldados bachilleres o los del servicio militar obligatorio que había dejado de ser como tan obligatorio, ¿no? La Corte Constitucional había hecho como varias restricciones para que hicieran esas batidas. Yo me acuerdo en mi época, digamos, un modelo 82 como yo, uno pues salía con la libreta militar en el bolsillo por si acaso le tocaba como una redada del camión de soldados que iban subiendo a la gente ahí. Sí, ahí la historia un poco empieza en 2017. Ese año el gobierno de Juan Manuel Santos y el mando militar presenta un proyecto de ley como para reestructurar un poco ese servicio militar y buscaba justamente eso el proyecto de ley, como generar más incentivos positivos, por así decirlo, o sea, aumentar el salario de los militares. Antes de esa ley, un soldado regular, alguien que prestaba servicio, se ganaba 90.000 pesos. El ministro de Defensa... Era como un auxilio. Exacto, sí, el ministro de Defensa dijo que cuando él prestó el servicio militar le pagaban como 50.000 pesos, o sea, algo irrisorio. Esa ley permitió un aumento hasta el 50% de un salario mínimo. Este reportaje tiene como una ventana al mundo de los soldados rasos y, por ejemplo, una de las voces que tú entrevistabas, y ahorita hablamos más de eso, te decía como que todos olíamos feo porque no nos alcanzaba ni siquiera para comprar el jabón y los implementos básicos de aseo, ¿no? Sí, el ejército justamente deduce parte como de ese pago, que era muy poco para los implementos de aseo, pero lo que decían era que pues era la cuchilla de afeitar más barata, la crema de afeitar más barata, el desodorante más barato.
Y entonces, ese fue el intento de Juan Manuel Santos que finalmente como que terminó aguado, obviamente en un contexto muy distinto cuando Colombia estaba firmando el acuerdo de paz y digamos que las necesidades de seguridad del país no se entendían como se entienden ahora con el resurgimiento del conflicto en el postconflicto. Y llega Petro y promueve esta ley, voy a poner simplemente como la radica el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez. Lo que buscamos con este proyecto es que se pueda reconocer a título de bonificación hasta un salario mínimo legal vigente. Y entonces, esa foto es clave, ¿no? Iván Velásquez, que era como el magistrado de la parapolítica, que no tenía mucha experiencia en el mundo militar, está Isabel Zuleta, la senadora del Pacto, Gloria Flores, ¿no? Como que la izquierda que estaba encabezada en ese momento por un presidente que había sido guerrillero, hiciera esto, era un gesto importante. Sí, y hay algo que no alcancé a decir, y es que a partir de esa ley del 2017 quedaron De la de dos cosas, sí, de la de Santos quedaron dos cosas prohibidas, por así decirlo. Una era pedir la libreta militar para aplicar un trabajo, o sea, eso no era legal. Y las batidas también quedaron absolutamente prohibidas. Entonces, esas eran dos cosas como un poco coercitivas que llevaban a la gente al servicio militar, ya no existían, sigue siendo obligatorio, entre comillas, y esta ley lo que buscaba, claro, con una izquierda ya en el poder que le gusta o se siente muy bien dándole beneficios, digamos, a la base de la tropa. Gasto. Sí, también. Pues que una de las cosas que tú mencionas luego es como esto es muy bueno en muchos sentidos, pero tiene un problema presupuestal y hacia futuro grande, pero ahí llegaremos. Claro, pero era una medida popular, tan popular que pues la oposición se le montó encima y el proyecto final que queda recoge los otros proyectos que estaban en el Congreso que había presentado, por ejemplo, el Centro Democrático para más o menos el mismo fin, que era incentivar más al servicio militar. Voy a las cifras y voy a saltar aquí como a los datos que tú recoges de miembros activos del ejército, como para mí no era tan claro que la incorporación de los soldados rasos del servicio militar obligatorio fuera tan importante para el nivel del pie de fuerza. Entonces el pie de fuerza total es la línea rosada, una paleta de color bien curiosa para el mundo militar, Santiago. Los soldados profesionales son esa línea roja que sube en 2002 en medio del Plan Colombia, y es que se profesionaliza como la fuerza pública colombiana, pero seguía dependiendo mucho de, no sé, la rosada que está entre la rosada de arriba y la roja, que es la de los llamamos soldados regulares, ¿cierto? Así es, sí, son soldados regulares. Que venía cayendo y después del 2020 cae por primera vez frente al nivel de soldados profesionales. Llega en su momento más bajo en 2023, es el Sí. punto más bajo incluso antes del 2002, que es la fecha pues que tenemos más antigua. En la siguiente podemos ver como un zooming de esta gráfica, que es solamente los soldados regulares y los profesionales. Y ahí, entonces, ahí veo la caída y también veo el resurgimiento, el pico que empieza en 2024. Sí, empieza otra vez un poco para arriba, venía un poco como en ese bien arriba y abajo, ¿Sí? pero en los últimos 2 años sí ha empezado a subir un poco más. Y además lo que vemos, obviamente incipientemente en 2026, sí es una mayor incorporación. Las cifras preliminares Sí. muestran que los pelados están llegando a los batallones, que quieren prestar el servicio y que está siendo más fácil. Y estuviste con ellos, ¿no? Entonces, aquí tengo a Jesús. Uno de las voces de este reportaje. ¿Es cuál de estos pelados? Es el de la camisa negra que está ahí parado, que es como de Tommy. Ajá. Él es un El que barranquillero, tiene 22 años. Me dijo que siempre le había interesado como el mundo militar, pero que tenía que trabajar para llevar recursos y ingresos a su casa, ayudarle a la mamá. Y un poco como que el hermano ya creció un poco, se puede sostener y con el salario mínimo, pues puede seguir aportando a la casa. Es 1.750.000 pesos que
básicamente queda Está libre. libre. Sí, porque, digamos, viven en el batallón, les dan alimentación también allá, básica, pero les dan y pues ese 1.700.000 puede mandar parte de la casa. También dice que quiere, muchos dicen que quieren ahorrar, Sí. que quiere ahorrar, entonces pues Y entonces la idea es que este pie de fuerza, que además es un pie de fuerza como temporal, ¿no? Ellos se entrenan, están 18 meses ahí, pero muchos sí se enganchan y terminan siendo como una forma de también capturar, no capturar, no es la mejor palabra, pero digamos que atraer un talento que hoy es más esquivo, ¿no? sí, él incluso me decía que lo que él le está apuntando es ser soldado profesional, que el día que repartieron el miedo no había nacido. Esa foto que veíamos antes son todos pelados que estaban en el batallón que queda en el 20 de julio, un barrio popular en Bogotá, uno de los centros donde se recluta acá en la capital, y todos iban para Calamar. Calamar es un Guaviare. municipio en Guaviare donde se vive la guerra entre las disidencias de Calarcá y Mordisco. Digamos, no, ellos no van a ir al combate, estos soldados regulares no van al combate, pero sí están encargados, por ejemplo, de temas de seguridad del batallón, de guardias, de algunos Pues patrullajes. todo lo que se necesita para que los soldados profesionales vayan al combate, ¿no? Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Había una cita que quería traer, que es de el general Alberto Mejía, ¿no? Que fue comandante del ejército, fue comandante de las fuerzas militares con Santos, Ajá. y entonces él dice, como acordándose, cuando yo era subteniente en la década de los 80 era normal que de mis 40 soldados la mitad no supiera leer ni escribir. Hoy en día eso no pasa, ya que Colombia mejoró los niveles de educación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que siento es que atraer el talento para el ejército es cada vez más difícil cuando hay distintas opciones, sobre todo si tú no tienes nada que ofrecer, ni el garrote de agarrarlos porque no tienen la libreta militar, ni la zanahoria de pagarles un sueldo pues digno o un salario, ¿no? Claro, y muchos de estos jóvenes vienen de regiones muy humildes, de donde además muchas veces también se vive la guerra. Sí. Y hay una realidad, y es que muchos de estos grupos armados también ofrecen pagos. No estamos diciendo que los jóvenes pues ya entonces vean en los grupos armados Sí. una opción laboral, pero lastimosamente muchas veces sí es una forma en que estos grupos armados seducen a los jóvenes con pagos de 2 millones, y que el ejército justamente pues pueda tener un incentivo monetario para un mundo pues, y para jóvenes de escasos recursos se vuelve en algo muy poderoso. Claro, y un país que sigue necesitando un pie de fuerza alto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poco esa es como la contracara. Hablaste también con reclutadores, que son que los sargentos y suboficiales que tienen que cumplir esas cuotas, y ellos decían que pues, cómo había cambiado su trabajo luego de la ley que se empezó a implementar. Sí, ahí hablé con el cabo Cuello, él estaba ahí también en ese batallón, él venía del batallón que queda en Calamar, y por ejemplo la cuota de él es alta, la estándar es como 62 personas, y la de él es 124, que son como 4 pelotones. Y él dice que ya, o sea, ese día que yo estuve en el batallón arrancaba la campaña de incorporación, que fue el 2 de febrero, y ya esa fecha, como ellos hacen un trabajo previo, ya tenían la mitad. Hablaste también con el ministro de Defensa, con el general Pedro Sánchez, y creo que él reconocía todas estas cosas. Él sí decía como esto va a tener un efecto presupuestal importante, es decir, esto recarga el presupuesto de defensa del ministerio, y eso hacia futuro no es tan claro qué es lo que implica. Bueno, el presupuesto del Ministerio de Defensa son 65 billones de pesos. Es bastante grande. Como 10%, un poquito menos de 10% de todo el presupuesto nacional. Sí, es una de las carteras con más presupuesto. Y él dice que el 79% de ese presupuesto se van a pagar salarios. O sea, ahí está el ejército, está la armada, está la fuerza aérea, está la policía.
que Y están las pensiones de todos esos, porque además ellos tienen un régimen pensional especial, ¿no? Después de 20 años de servicio se pensionan. así es, por ejemplo, los soldados profesionales que, como veíamos ahorita en la gráfica, tuvieron un pico de crecimiento entre el 2002, bueno, y 2008. Hoy cumplen los 20, o sea, en esta década cumplen los 20 años de servicio y van a empezar a salir. Entonces, así como hubo un pico de ingreso, va a haber un pico de salida, que es más plata. Pues además, todos los soldados profesionales, su sueldo se calcula también en base al mínimo, es 1.4 salarios mínimos, lo que significa que este año creció un 23%, pues todos estos salarios, ¿no? Y además a eso hay un problema y es que esos soldados profesionales quedaron ganando hasta como la mitad de los rangos de los suboficiales, que se supone que son sus superiores. Es decir, un soldado profesional hoy gana más en salario base que un sargento segundo. Entonces esto por la pirámide y la jerarquía de las fuerzas militares es un problema y ya el ministro de Defensa y el mando pues presentó una propuesta al Ministerio de Hacienda y se espera que para finales de este mes pues esos sargentos segundos y todos esos rangos ganen un poquito más que el soldado. Claro, no fue como la cosa más planeada, pero entonces ahí la idea es que el sueldo de los soldados profesionales está indexado al salario mínimo y no el de los suboficiales. Entonces se acercaron demasiado. Este es un poco la historia de, este es Rusinque. Rusinque, ¿quién es? Bueno, este es un soldado regular, lleva 12 meses, un poco más de 12 meses en el ejército en Barranca Bermeja, de Yondó, de familia campesina, y pues a él le subió el salario 800.000 pesos este año y fue como, no tengo un video de él, pero seguramente estuvo bailando en el batallón. Pero entonces él decía, sí, listo, esto está muy chévere, pero como aquí las cosas como se nos están moviendo y entonces los cabos pues están incómodos. Sí, Los cabos, los agentes, los suboficiales. No precisamente Rusín, que hablé, fue con un soldado profesional, Vladimir Peña, pues ya hasta que se pensiona, y él sí hablaba un poco como de esa tensión que siempre está entre los soldados y los suboficiales y como en todos estos grupos de WhatsApp y redes sociales que comparten los militares, pues se había generado bastante polémica y riñas y peleas entre estos dos, porque pues unos dicen, bueno, ¿y esto por qué gana más si yo soy superior y estudié? Y bueno. La carambola la están aprovechando en campaña, Iván Cepeda, Roy Barreras, a todos los he visto pues, hablando de cómo el presidente Petro le devolvió la dignidad a los soldados colombianos en una jugada que le sale bien en lo militar por el pie de fuerza y en lo político sacando pecho por los soldados de más bajo rango en las fuerzas militares. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes. Pueden consultar todas las notas de La Silla Vacía en lasillavacía.com, incluyendo este reportaje. Muchas gracias por sumarse a esta comunidad, por suscribirse al canal. Si están en YouTube, activar la campanita. Eso ayuda a que podamos seguir haciendo el periodismo independiente que aspiramos a hacer aquí en La Silla. Nos vemos con más contenido esta semana. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.